Radio WAP 96.9 y la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado presentan. Yo soy Capulina. Yo soy Capulina. Ya basta de juegos. Lo felicito, profesor. Ha vuelto usted a hacer otra reproducción perfecta del robot y la paga será de acuerdo. Yo creo que yo me interesó hacer robots precisamente porque veía robots, ¿no? Cuando era chiquito. Me acuerdo mucho del Santo, por ejemplo, ¿no? Que peleaba contra Capulina y Capulina resultaba ser un robot, ¿no? Entonces le ganaba a Capulina al Santo. Entonces, pues, ¿cómo es posible que le ganen al Santo? El Santo era nuestro héroe. Entonces, eso era pues, extraordinario para mí de pequeño. Pero además, lo que veía era que este héroe tan grande, a duras penas le ganaba al científico, ¿no? Al científico loco, digamos. Entonces, si tú te das cuenta, eso es ciencia ficción de la más sencillita, pero lo es. ¿Entendió bien las instrucciones? Repítelas, robot. Atacar al santo. Matar al santo. Atacar al santo. Matar al santo. ¿Lo ve? Toda esa fuerza mecánica contra el santo que no se defenderá creyendo que es su amigo Capulina. Sí. Pero este robot tiene 10 veces más potencia y no fallará. Más vale. Es su última oportunidad. Si falla, morirá su hija. Conocimiento, pasión, disciplina, experiencia, dedicación, estudio, placer, interdisciplinariedad, logros y más. Esto es La Mamá de Newton. Charlas con investigadores. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Néstor Vázquez. Les doy la más cordial bienvenida a este programa de difusión de investigación de la ciencia que se llama La Mamá de Newton, charlas con investigadores de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En este programa estaremos en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias de la Electrónica, con el doctor en matemáticas Daniel Mosencagua Mora, profesor investigador de nuestra benemérita. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de redes sociales. En Facebook, La Mamá de Newton, y en Twitter, La Mam de Newton 1. Les comparto que este programa pretende ser una ventana por donde ustedes se asomen al desarrollo de la investigación de nuestra universidad. Está hecho para cada uno de ustedes y también pueden ganar un libro editado por la Dirección General de Publicaciones de nuestra universidad si son los dos primeros en contestar 3 preguntas al terminar el programa. Así que no pierda detalle de La Mamá de Newton y conozca más sobre la investigación y los investigadores en nuestra universidad. Les recuerdo que pueden vernos y escucharnos a través de radiowap.com. Ahora, ¿qué les parece si vamos hasta el hipercubo en la Facultad de Ciencias de la Electrónica con el doctor Daniel Mosencagua Mora, profesor investigador de nuestra universidad? Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Mosencagua Mora, soy profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Electrónica y también miembro del núcleo académico básico del doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos. Mis estudios son de matemáticas, licenciatura y posgrado hasta doctorado, aquí mismo en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. En este momento estamos en mi oficina, donde pues generalmente se han hecho muchos talleres, ¿no? Ejercicios, robots, todo con base en la robótica. Doctor Daniel Mosencagua Mora, cuéntenos por qué las matemáticas. ¿Cómo descubre que eso que a muchos se nos dificulta es lo que usted quiere? Las matemáticas. Yo estudié matemáticas porque en la prepa me di cuenta que había muy pocas cosas que me gustaban, ¿no? Y una de las pocas cosas que me gustaban y que me gustaban mucho eran las matemáticas. Vine aquí a CU cuando era chavito y buscaba qué es lo que estudia un matemático, ¿no? Me dieron un pequeño folleto
y ahí pude ver que había unos temas que ya conocía, ¿no? Que era el álgebra, que era el cálculo, y otros que no, y me llamaron mucho la atención. Así que vine hacia la carrera, y ahí tuve la fortuna pues, de ser aceptado, ¿no? Y de estudiar la licenciatura en matemáticas. En esta licenciatura, al final pues me especialicé en el área de topología. Ahí tuve maestros muy, muy buenos, ¿no? Y uno que yo quisiera dejar constancia, el maestro Arrazola, finado, ¿no? Él me enseñó que aparte de las matemáticas, el trabajar con los compañeros, el trabajar con los amigos que están ahí a un lado, ¿no? Para poder generar conocimiento. Él tenía un grupo en donde todos estábamos juntos y cualquier persona que llegara a pedir que le ayudáramos con un problema, alguien de nosotros tenía que ayudar. Y bueno, pues lo lográbamos siempre. Actualmente yo hago lo mismo, ¿no? Tengo aquí un grupo que creo que ya es muy conocido, que es el Hipercubo, y tenemos más o menos la misma actitud, ¿no? Tratamos de ayudar y tratamos de compartir nuestros conocimientos hacia la sociedad. Después de esto, pues hice la maestría también en matemáticas. Ahí hice sobre análisis funcional y el doctorado en teoría de aproximación, ambas con el doctor Bustamante, de aquí en física y matemáticas. Estos conocimientos me hicieron entender cómo las matemáticas pueden ser aplicadas en muchos contextos, ¿no? Casi al finalizar la maestría, yo vine a trabajar acá a la Facultad de Electrónica y empecé a aplicar lo que sabía de matemáticas en robótica, ¿no? Tengo varias tesis de licenciatura y de maestría en robótica, sobre todo en la cuestión de lógica difusa, y en prótesis he tenido varias tesis. Doctor Daniel Mosencagua Mora, díganos, ¿qué es un robot desde el punto de vista de alguien que se dedica a la robótica? La robótica es un campo, ¿no? Algo que ya está pues, bastante avanzado. Dice Alan Kay que la tecnología es aquello que no estaba cuando tú naciste, ¿no? Entonces para mí la robótica es tecnología, pero para muchos de los chicos de hoy en día, pues ya prácticamente no, o sea, ya tienes un robot en la mano, ¿no? En cualquier momento puedes así estirar la mano y tener un robot, aunque no les llamen robots, ¿no? Hay muchos juguetes que ya tienen los elementos de un robot, ¿no? Entonces, la robótica es el estudio, ¿no? La disciplina que trata sobre los robots. Y definir un robot es como que más difícil, ¿no? Finalmente un robot es un artefacto, ¿no? Hecho por el hombre, ¿no? Que tiene una tarea específica y tiene algunos elementos que lo hacen funcionar de una manera muy particular, ¿no? Entre ellos pues está el cerebro y sensores y también una fuente de poder, ¿no? Y actuadores. Por ejemplo, yo aquí tengo uno de los primeros que hemos hecho, uno chiquitito, ¿no? De los más chiquitos que tenemos. Este robot tiene 15 años, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues nada más da vueltas, pues es como un insecto, da vueltas y vueltas, choca. No es exactamente un robot porque no tiene cerebro. Pero tenemos otros tantos, ¿no? Mucho más complejos. No sé si quieres prestarme aquel, por ejemplo, ¿no? Que tiene formas. Siempre buscamos que los chicos cuando vienen aquí al Hipercubo pues hagan sus robots, ¿no? Y tengan formas, ¿no? Bueno, ustedes empiezan a mover sus patitas, está lento. Entonces, un robot pues lo puedes reconocer. Casi siempre reconoces lo que es un robot, ¿no? Porque es una máquina que hace algo muy específico. Ahora, eso va a cambiar muy pronto. Muy pronto va a haber robots que no los podamos distinguir de una persona, ¿no? O de un animal. Eso es una cosa muy curiosa, ¿no? Y cada vez son más reales. Me tocó trabajar en el 96, 97, en el equipo de Don Cuco el Guapo, ¿no? Yo le explicaba a los chicos, a los niños, cómo estaba construido, cómo funcionaba, ¿no? Cuál era el objetivo de haber hecho ese robot. Los niños preguntaban si Don Cuco podría caminar, ¿no? Entonces, estamos en el 2000, eso me estaban preguntando, nos decíamos, no, faltan muchísimos años para que un robot camine, pero pues inmediatamente empezaron a aparecer robots que caminaban, y actualmente pues hay robots que hasta pues brincan, ¿no? Y hacen cosas que no creíamos posibles hasta dentro de
hasta los años 2050, algo así. No, ya nos están alcanzando. Y hay robots que ya tienen una cierta inteligencia artificial. Hablaba yo en una de las entradas del blog de la robot Sofía, ¿no? Con la cual ya puedes platicar y empiezas a platicar con ella, inclusive te empieza a coquetear, ¿no? Y ya te puede decir, no me interesa estar contigo, ¿no? Entonces, ya tanto en la parte física, donde podemos no distinguir que es un robot, como en la parte de la inteligencia artificial, que ya tampoco podemos distinguirlo porque nos responde como si fuera una persona, pues estamos muy cerca de tener robots que sean pues casi invisibles, sino que nada más los veas como si fuera una persona. Pues la robótica trata de eso, ¿no? De cómo hacer estos robots, pero yo creo que la parte más novedosa de la robótica es la ética de la robótica, ¿no? La ética robótica, que es precisamente ¿por qué estamos haciendo robots? ¿Qué va a pasar cuando esos robots sean iguales a nosotros? ¿Debemos tenerle miedo a esos robots? ¿Qué debemos hacer para que cuando ocurra un accidente, como ha pasado, de que un carro robótico atropelle a una persona, qué debemos hacer? ¿Quién tiene la culpa, no? ¿O quién tiene la responsabilidad de esas cosas? Ese es ahorita un área de las áreas más interesantes, porque el área tecnológica de cómo hace el aparato para que se mueva con un robot, eso ya está, pues digamos que ya está realmente superado, ¿no? Ya son detalles que nos van a llevar a estos robots pues casi imperceptibles para el ojo humano, ¿no? La mamá de Newton. Charlas con investigadores. Doctor Daniel Mosencagua, ¿qué cualidades debe tener el estudiante que quiera dedicarse a la robótica? Seguramente se asustarán muchos si les decimos que una de las partes más importantes para el estudio de la robótica son las ciencias, y en particular las matemáticas, ¿no? Actualmente el lenguaje de la robótica pasa por las matemáticas, desde cómo programar, ¿no? Cómo hacer programas para que el robot se mueva e interactúe con el medio ambiente, reconozca caras, ¿no? Reconozca objetos, hasta reconocer lenguaje. Eso es de lo último que se está haciendo, ¿no? Que pueda reconocer el lenguaje normal de una persona y pueda interactuar con él. Entonces, necesitas muchísima ciencia y sobre todo muchísimas matemáticas. Lo cual no implica que sea solamente para genios o solamente para personas que estén dotadas para las matemáticas. Eso de que esté dotado para las matemáticas, eso no existe. El gen de las matemáticas no existe, ¿no? Las matemáticas son una disciplina, una actividad humana que cualquier humano puede hacer. Habrá algunos que sean mejores, otros que sean peores, pero tampoco puedes decir que solo algunos están, por ejemplo, dotados para el fútbol, ¿no? Sobre todo es no tenerle, yo creo que más bien el punto sería no tenerle miedo a las ciencias y a las matemáticas. Y después de esto, pues tener cierta disciplina, cierto rigor y ciertas ganas de meterle las manos a las cosas, ¿no? Puedes estar dedicado solamente al hardware, que son los fierros, ¿no? Estar soldando, estar cortando, estar armando el robot, o tal vez lo tuyo sea solamente programarlo, ¿no? Decirle cómo se va a mover por medio de un lenguaje de computadora, o cómo va a reaccionar, ¿no? Entonces tú puedes estar pensando en solamente estar metiéndote con la computadora. Pero puedes ir más allá, ¿no? Como decía, hay otras disciplinas que están emergiendo en el estudio de la robótica y puedes tratar de entender por qué los robots deben o no parecerse a los humanos, o por qué los robots deben de tener ciertos sensores que no hay comparación con los sentidos humanos. En fin, hay varias disciplinas que puedes estudiar. Entonces, inclusive si eres, por ejemplo, de letras, ¿no? O de humanidades, ¿cómo ha impactado la robótica a la sociedad en general, ¿no? ¿Qué significa saber lo que es ser un robot? ¿Qué significa ser un robot, ¿no? ¿Qué significa que te comportes como robot? Pues hay muchísimas formas de trabajar en la robótica y muchas de ellas las podemos abordar desde aquí, ya desde nuestro país, desde nuestra universidad. Doctor Mosencagua Mora, cuéntenos qué tanto interés hay en nuestra universidad por este tema de la robótica, en qué nivel estamos respecto al contexto nacional y mundial, qué actividades se llevan a cabo aquí en la Facultad de Electrónica para propiciar el desarrollo y el estudio de la robótica. Nuestra universidad es una de las universidades que más robótica trabaja, ¿no? Yo apenas trabajé en este número de la revista Spinor, donde mostrábamos varios de los líderes de robótica que tenemos aquí en la universidad.
podemos decir que está repartido el estudio de la robótica o los trabajos de robótica entre aquí la Facultad de Electrónica, la Facultad de Computación, ¿no? Mayormente, porque también hay estudios en físico-matemáticas y cosas en ingeniería, ¿no? Entonces, somos, digamos, competentes a nivel mundial inclusive. Yo empecé a trabajar la robótica en la universidad, como decía, porque vine a trabajar electrónica, yo era matemático, y empezamos a hacer competencias. Una de las competencias que trabajamos por muchos años fue el SumoBot. Estos son unos robots tipo carrito, ¿no? Que se buscan y se empujan. Hay un ring, ¿no? Y el que los saca del ring gana, ¿no? El que cae del ring pierde. Bueno, pues el primer año que lo hicimos, que haber sido por el 92, ¿no? 90 y tantos, sí. Solamente se presentaron 3 robots, uno no funcionaba, entonces pues ganó uno de los 2 que sí funcionaron. 5 años después nos estábamos enfrentando con gente que venía del Poli, de la UNAM, de Veracruz, ¿no? De varios estados. Algunos inclusive ya venían de concursos internacionales. 2 años después ya estábamos en los rankings internacionales y un poquito después llegamos a ser subcampeones mundiales en SumoBot. O sea, tenemos somos bastante competentes, ¿no? Desde hace mucho tiempo, le decía yo, pues yo trabajé eso, lo dejé a un lado porque empezó a realizarse también en la Facultad de Computación la Guerra de Dioses, ¿no? Está padre, cuando la escuchen vayan a verla, ¿no? Está el SumoBot, hay carrera de robots, ¿no? Seguidores de línea, ¿no? A ver quién hace más rápido, quién sale de un laberinto. Hay varias actividades ahí y es una competencia que da muy buen nivel. Nosotros lo que seguimos haciendo es un concurso que aquí vale la pena, yo creo que vale la pena resaltarlo en este sentido que le voy a decir. Nos enfocamos mucho a la técnica y nos olvidamos de las humanidades, ¿no? Entonces yo quería hacer un concurso donde hubiera robots, porque los robots son lo máximo, ¿no? O sea, yo creo que desde donde las cosas que a cualquiera le llaman la atención. Y que hubiera robots, pero tuviera algo que ver con nuestra sociedad, ¿no? Entonces desde hace ya más de 15, 16 años empecé a hacer un concurso que se llama Cocotrón. Cocotrón pues trata acerca de usar la tecnología robótica y relacionarla con nuestras tradiciones de Día de Muertos. Fíjense, en este caso, por ejemplo, algo como eso, ¿no? Estoy haciendo acá algo que está cocido, ¿no? Algo que tiene unos LEDs y se prende y tiene una calaquita. Bueno, imagínense eso en un robot, ¿no? Entonces, tenemos que las bases del concurso lo que piden es generar un animatrónico, es decir, un robot disfrazado de algo, ¿no? Que representan una leyenda de Día de Muertos. Entonces así, ahí reunimos varios elementos, que es el animatrónico es un robot, finalmente. La leyenda hay que investigarla, ¿no? Hay que saber por qué La Llorona, cuándo La Llorona, dónde La Llorona, ¿no? Ha habido también, por ejemplo, charros negros, ¿no? Pero ha habido leyendas locales, por ejemplo, del hotel, de un hotel que está acá, que salía un perrito como fantasma, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo eso? Entonces, esta parte que une nuestra tecnología con nuestra leyenda, ¿no? Nos hace ver que tenemos un nivel tecnológico muy fuerte, pero también tenemos una riqueza cultural que puede dar para años de concursos en donde no se han acabado las leyendas, ¿no? Hay más y más leyendas, cada vez aparecen más leyendas de cosas que uno no está enterado y que bien ya se fueron agotando las del centro. Ya tenemos leyendas del norte que nos hablan de, por ejemplo, de novias que fueron dejadas, ¿no? Por ahí, esperando a que volviera el soldado y está ahí apareciéndose por las noches en las catedrales, en fin. Entonces, esta parte de unir la tecnología y la ciencia con lo social, con las humanidades, es algo que me está interesando mucho últimamente y es lo que estamos haciendo en robótica, ¿no? Otro modo de participar con la sociedad es sacar talleres, que es lo que estamos haciendo también mucho, talleres de robótica para niños y para chavos, ¿no? No se nos ha podido ocurrir cómo hacer uno para adultos, que sea llamativo, y que no sea un taller de formación técnica, sino un taller que te enseñe cómo hacer un robot,
pero que te lo enseñe para poder entender que un robot finalmente va a ser tu compañero de trabajo últimamente, ¿no? Y puede que te quite el trabajo después. Entonces, ¿cómo voy a tratar con un robot? ¿No? ¿Qué voy a hacer para que eso no ocurra? ¿No? ¿Cómo puedo ser mejor que un robot? De eso se trata en nuestros talleres generalmente. Y bueno, pues en eso trabajamos cuando hablamos de robótica. La mamá de Newton. Charlas con investigadores. Doctor Daniel Mosencagua, profesor, investigador y, digamos, difundidor de la investigación científica. Háblenos de por qué es importante esta difusión del quehacer científico que usted realiza dentro y fuera de la universidad. Fíjense que en mi caso, yo creo que esto de hacer divulgación de la ciencia viene desde muy lejos, ¿no? Desde muy pequeño, de chiquito me acuerdo mucho de haber leído, y ya lo he contado en otros lados, que leía El Hombre Araña, por ejemplo, ¿no? Los Cuatro Fantásticos, o sea, cómics, en donde la ciencia tiene algo que ver, ¿no? El héroe es parte de un experimento fallido, ¿no? Pero no era tanto por ahí lo que me gustó de esos cómics, sino que en una versión que yo leía había abajo algunas cápsulas científicas. Si te enterabas, por ejemplo, del Hombre Araña, abajo hay una que decía, el araña no es un insecto, ¿no? Las arañas son cosas distintas a los insectos. Entonces, bueno, ¿y eso por qué no? Entonces estaba relacionada con algo que era muy divertido, muy entretenido, que era el cómic, pero te estaba dando un dato científico. Entonces ahí yo me interesaba mucho cuando encontraba esas relaciones, ¿no? Cuando hice la carrera también trabajé, por ejemplo, con el maestro Seleni, hacíamos algunas conferencias de matemáticas, sobre todo de Escher, ¿no? De cómo son las teselaciones, por qué se puede hacer un cuadro y repitiendo siempre el mismo grabado, ¿no? Que se llene totalmente. O después en la maestría, cuando conocí al doctor Domingo Vera, hacíamos talleres, ¿no? De divulgación de la ciencia, donde trabajamos física, matemáticas, ¿no? Y hicimos uno muy bonito, donde nos dábamos un mano a mano con un mago, ¿no? Nosotros hacíamos los experimentos de física y de matemáticas y explicábamos, ¿no? Por qué funcionaban, pero el mago no podía explicarlo, ¿no? Entonces, a veces ganábamos nosotros, a veces ganaba el mago. Entonces, yo creo que una manera muy, muy importante de atraer a la gente hacia la ciencia es la divulgación en varios modos, ¿no? Uno de ellos es precisamente explicar cómo funcionan las cosas de manera, pues, agradable, entretenida, pero sobre todo precisa, ¿no? Siempre decir exactamente qué es cada cosa. Y esto lo he realizado, como decía, a través de talleres, a través de concursos, y últimamente, a partir del 2016, también a través de, por medio de escribir en blog, ¿no? Y también desde hace como un año, ir a hacer cápsulas en Radio WAP, ¿no? Creo que es muy importante porque esto de divulgar ciencia hace que la gente se entere de qué es la ciencia y pierda el miedo. En las encuestas de percepción de la ciencia de 2011, de 2015, ¿no? La última es de 2017, aparecía que la gente le tenía miedo a la ciencia, ¿no? Que creía que el científico era peligroso. Pero en el 2017 ya no. En el 2017 ya le creen al científico, creen que tiene es más seguro lo que dice el científico que lo que dice el político o que lo que dice en la televisión en cualquier lado. Entonces creo que ha ayudado un poco eso de hacer divulgación de la ciencia para poder ayudar también a la gente a pues, entender por qué la ciencia es importante y por qué es interesante y cómo le puede apoyar a tomar decisiones inclusive en su vida cotidiana, ¿no? O sea, no es lo mismo tomar una aspirina que tomar cualquier otra cosa que no sea pues medicina, ¿no? Probada. Estamos en el programa La Mamá de Newton, charlando con el doctor Daniel Mosencagua Mora, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Electrónica de nuestra universidad. Ahora es el momento de hacer una pausa para formular las preguntas que ustedes pueden contestar vía redes sociales al final del programa. En Facebook, La Mamá de Newton, y en Twitter, La Mam de Newton 1.
Pregunta número 1. Nuestro invitado de hoy es licenciado, maestro y doctor en matemáticas por la Facultad de Físico-Matemáticas. Dinos en qué área se especializó en la licenciatura, la maestría y el doctorado. Pregunta número 2. ¿Por qué cree el doctor Daniel Mosencagua Mora que es importante la difusión de la investigación de la ciencia? Pregunta número 3. ¿Qué es el hipercubo dentro de la Facultad de Ciencias de la Electrónica y cuál es su tarea fundamental? Les recuerdo que las 2 primeras respuestas correctas a las 3 preguntas sobre esta charla en Facebook, La Mamá de Newton, o en Twitter, La Mam de Newton 1, se harán acreedores a un libro editado por la Dirección General de Publicaciones de nuestra Benemérita. La Mamá de Newton. Charlas con investigadores.